de hecho, mujeres comentaba que pueden ser montañeras, científicas, activistas de diferentes orígenes. Cuando escribí el libro, pues tenía, tenía ganas, digamos, de reflejar un poco lo que podían ser diferentes experiencias de mujeres como muy diversas, ¿no? De diversas nacionalidades, de diversas experiencias, de cómo ellas también se enfrentan de manera distinta a la vida, ¿no? Hago un paréntesis simplemente para decir que voy a presentaros un poco estas mujeres, pero que me gustaría que esto fuera pues, interactivo, que cualquier pregunta, curiosidad, cualquier cosa que se os ocurra, que me la comentéis, ¿vale? Si no, de todas maneras, después de la presentación dejaré un espacio pequeño también para preguntas, pero bueno, no seáis tímidos porque, bueno, aunque nos hemos puesto de esta manera, vosotros ahí todos mirándome a mí y yo aquí, en realidad, bueno, esto es un libro, es para disfrutar, es para hablar. Para mí es muy importante también estas sesiones con algunos que ya han leído el libro y otras personas que no lo han leído, porque también, pues, al final los temas, como vais a ver, son temas de bastante actualidad y, bueno, a mí me resulta muy enriquecedor ver los puntos de vista de la gente, ¿no? Bueno, entonces, como os decía, son 8 historias de mujeres y están escritos desde su propia subjetividad. Lo que he tratado aquí es no de hacer una crónica periodística o de un perfil con un montón de datos objetivos, fechas, etcétera, sino lo que me interesa más es ver cómo estas mujeres realmente sienten por dentro, ¿no? Cómo se enfrentan ellas desde su percepción de la vida, desde su conciencia y desde pues, su posición, digamos, en este mundo. He hecho un montón de entrevistas a todas ellas, excepto a una. Hay una mujer que vivió entre el siglo XVIII y XIX, a esta no la he entrevistado, como podéis imaginar. A todas las demás las he entrevistado. Algunas más, a otras menos. Por ejemplo, hay una historia, la historia de Rosario Clemente, que la veremos más adelante, que es una mujer que ahora mismo tiene 95 años y que cuenta la historia de cómo cuando era pequeña, muy pequeñita, cuando era una niña, tuvo que atravesar los Pirineos para huir de la guerra civil. Entonces, bueno, ella, que vive sola, pues la verdad es que tenía muchas cosas que contar. Ella hubiera querido que yo hubiera escrito un libro de su vida y la verdad es que hubiera sido posible porque tenía una vida pues muy intensa, ¿no? Pero bueno, he empezado a ver otros puntos y al final pues habría que, digamos, cortarla, habría que enmarcar la historia en determinado momento. Entonces aquí siempre veréis que hay una montaña, un grupo de montañas que son, digamos, las montañas físicas, o sea, las montañas reales, la montaña todos la conocemos, y luego lo que llaman las montañas metafóricas, que son esas montañas a las que todos nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Las montañas que pueden ser, pues, bueno, yo qué sé, desde encontrar una vivienda, ¿no? Que esto es un tema que está ahí muy al día, o para otras mujeres o para otras personas, pues, por ejemplo, persecución, huir de guerras, el exilio o la migración forzosa. En fin, todas esas montañas a las que estas mujeres se han tenido que enfrentar a lo largo de sus vidas. Y el rasgo que tienen en común, pues es la fortaleza para enfrentar estos hechos. La verdad es que cuando empecé a escribir tampoco es que yo me planteara que estaba eligiendo este tipo de mujeres por esto, pero luego cuando iba escribiendo pues me di cuenta que realmente todas ellas, o sea, el hilo conductor del libro, más allá de la montaña, eran las propias mujeres, ¿no? O sea, más allá de pensar que es un libro sobre montaña, que también lo es un libro sobre mujeres que han superado estos obstáculos tan importantes. Y bueno, sin más dilación voy a empezar con ella, con Aquila Sasini, que está aquí. Esto es un día que salimos con ella en la Pedriza a escalar. Este de aquí es mi marido, que está aquí sentado. Y bueno, Aquila, digamos que la montaña que aparece en el libro es el Shah Lali. Sabéis que en Afganistán, ella es afgana, en Afganistán hay montañas muy altas. Esta no es la más alta, aunque la más alta, que tiene 7.000 y pico metros, ella también la ha subido, pero para ella la que más
la más importante en su vida había sido esta, el Shapolari. ¿Y por qué? Pues porque, como pongo aquí, aquí la es afgana, pero no solo es afgana, sino que también es de una minoría étnica. Es una minoría étnica contra la que se está produciendo un genocidio. Es una de la etnia hazara, que tienen estos rasgos así como mongoles. Además de eso, ella era alpinista, lo cual era algo que iba en contra de todas las normas sociales de la época. No durante los talibanes, sino incluso antes, cuando estaba la coalición internacional. Entonces era también algo transgresor ser alpinista. Sí, bueno, yo cuando la conocí tenía 31 años, ahora pues tiene 33. Entonces, ¿por qué digo que esa fue la vida importante? Bueno, pues porque ella quería demostrar que las niñas y las mujeres de su etnia pues también podían tener un futuro, que su futuro no era simplemente pues eh, pues una vida, digamos, establecida ya, ¿no? Digamos, por la sociedad, sino que ellas también podían subir montañas si querían. Entonces, con un grupo de niñas, bueno, de chicas de su misma etnia, subieron a este monte. Entonces ella fue la que lideró, digamos, esta expedición. No os voy a contar más porque la cosa está contada en libros y no tiene gracia. Pero bueno, digamos que las montañas, las obvias son pues, que ha sido una mujer perseguida. Y además una mujer perseguida doblemente, ¿no? Porque más allá del hecho de ser mujer en Afganistán, el hecho de ser alpinista le daba un plus de riesgo, porque era algo que pues, los talibanes, cuando llegaron al poder en el 2021, que es básicamente en el momento en el que un poco el debate, ¿qué pasó cuando llegaron los talibanes al poder en 2021? Entonces, bueno, todos saben lo que pasó, vimos un montón de escenas en la tele, la gente queriendo salir del aeropuerto, los aeropuertos colapsados, cerrados, etc. Bueno, yo punto, ¿qué pasó con ella en ese momento? Una persona que era una mujer, que tenía el riesgo por ser mujer y además tenía un riesgo adicional por el hecho de ser alpinista y de bueno, estar haciendo algo, digamos, que contravenía cualquier norma social y cualquier comportamiento aceptable en esa sociedad. Y bueno, pues ya ha tenido que emigrar, una migración forzosa, a todas las montañas a las que se la segunda historia que he escrito es sobre Ann Richter. No sé si por aquí hay montañeros, me imagino que sí. Habéis ido a Pirineos, me imagino que también. Bueno, hay un monte que es el Monte Viñemal, y en el Monte Viñemal hay una cosa, bueno, un collado que se llama el collado de Lady Lister. Entonces, si vais por allí, recordad que en realidad no se le llama collado de Lady Lister, sino collado de Ann Lister. ¿Por qué? Porque Ann Lister, que fue una terrateniente inglesa, como pongo ahí, exploradora y aventurera, era también lesbiana. Entonces, lesbiana, no quiso casarse nunca porque no quería aceptar un matrimonio sin amor, según dijo. Así que bueno, ese collado que se lo pusieron ahí como un poco premio de consolación, porque en la época se pensó que ella no había llegado a la cima. Sin embargo, al cabo de los años, y bastante recientemente, de hecho, en el siglo XX, se supo que ella había sido la primera en llegar a la cima. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues porque ella dedicó toda su vida a escribir en un diario, toda su vida. Bueno, básicamente todos los días o muy frecuentemente, pues escribía pues en unos libracos que tenía con una letra muy abigarrada todo lo que le había pasado, ¿no? Todo lo que había hecho, todo lo que le había pasado. Y bueno, esos diarios también tenían una parte escrita en un código que ella misma se había inventado, en un código secreto, todas sus experiencias de relaciones con otras mujeres. Entonces es muy interesante, hay unos diarios, sus diarios, digamos, son muy difíciles de entender, ¿no? Porque la letra esa es como muy pequeña y bueno, están en inglés también de la época, pero hay unos libros que recogen esos diarios y los comentan, que si alguien tiene interés, pues que también se lo recomiendo. También hay una película en HBO que se llama Gentleman Jack, no sé si os suena o la habéis visto, pero es sobre su vida y es bastante ajustada. Era un personaje, básicamente. Es una persona pues, que realmente pues merece la pena conocer. Ella, pues, ¿a qué se enfrentaba las montañas de su época? Pues la desigualdad de género, obviamente, por ser mujer no podía hacer lo que quería hacer y además a la homofobia, ¿no? Estaba penado en esa época y, bueno, estuvo penado durante mucho tiempo, hasta el siglo XX en Inglaterra.
Ella es Stéphanie Besson, que vive en Briançon, es un pueblecito que está en los Alpes franceses, que por cierto este verano pues la hemos conocido personalmente, porque bueno, yo la he entrevistado a lo largo de muchas horas a través de internet, claro, a través por videoconferencia, pero bueno, esta vez pues la hemos conocido. Ella es francesa, es guía de montaña y vive, pues como os digo, en esa zona rural. Eh, entonces, bueno, yo diría que Estefanía es como una activista, no voy a decir con racionalidad, pero como por casualidad. Es una activista que ella nunca había pensado en ser activista, pero ¿qué pasaba con ella? Pues que de repente empezaron a llegar a personas a Briançon que llegaban en muy malas condiciones. Incluso había gente que se perdía en la montaña y morían, ¿no? O llegaban con congelaciones en las manos, en los pies. Eran personas migrantes que están tratando de atravesar la frontera entre Italia y Francia y como pues cada vez hay más policía, como cada vez hay más controles y estas personas pues, no tienen los papeles que se necesitan y que se requieren para hacer este cruce de fronteras, pues estas personas básicamente lo hacían de noche, muchas veces en épocas pues, de invierno, sabemos que en la montaña el clima es impredecible, puede haber pues de repente mucha pues buen tiempo y de repente las condiciones climáticas cambian drásticamente, la gente se perdía, la gente no encontraba la manera de atravesar estos montes y bueno, pues lo que organizaron es similar a lo que se ha hecho en el Mediterráneo, ¿no? Con los rescates en el mar a personas que vienen en los cayucos o vienen en estas lanchadas neumáticas viajando de esta manera tan terrible, pues ella hacía lo mismo, pero hacía lo mismo con personas migrantes. Y aquí cuento una de las experiencias que más le ha llegado a ella al corazón. Eh, Creo que lo bonito de esta historia es ponernos un poco en la piel, ¿no? Para mí lo que he pretendido con este libro, de alguna manera, es como tratar de vivir otras vidas a través de ellas. Es decir, estas son vidas que yo nunca voy a tener. Cada uno tenemos nuestra vida, ¿no? Cada uno somos especialistas, digamos, en nuestra vida, sabemos nuestras ilusiones, nuestras montañas, nuestros objetivos, en fin. Pero tenemos nuestra vida que está limitada por quienes somos. La lectura de otros libros siempre nos abre ese ámbito, ¿no? Y bueno, obviamente también otras cosas, las películas, etcétera. Pero yo esto lo que he tratado ha sido como de vivir esas cosas diferentes a mi vida a través de conocerlas. He tratado de ponerme, digamos, en su piel para poder, pues eso, para poder tener esa experiencia. Entonces, ¿a qué se enfrenta Stephanie? Pues al rescate de personas perdidas en las montañas y sobre todo a la deshumanización de la sociedad. Ella lo que me contaba es que antes de empezar a hacer estas brigadas de rescate, pues se juntaron gente del pueblo, gente de allí, y vieron que no podían permitir que la gente muriera a las puertas de sus casas. Ya no era un tema de ser de una ideología, de otra, o estar a favor o en contra de la inmigración. Era simplemente personas que estaban llegando a sus casas y que estaban muriendo algunas, o que estaban llegando accidentadas pues eso, con congelaciones, con una pierna rota. Entonces, bueno, se pusieron de acuerdo para tratar de simplemente, por humanidad, pues acogerlas de alguna manera, ¿no? Acompañarlas en ese tránsito y hacer que pudieran cumplir con los objetivos que tenían. Ella es de Kenei. Kenei es una chica de Tanzania que vivía cerca del Kilimanjaro. Entonces, ¿qué pasaba con Ekenei? Bueno, yo la verdad es que cuando la contacté porque ella era una de las primeras porteadoras que hubo en el Kilimanjaro. La primera vez que ella consiguió el trabajo de porteadora, tuvo que acarrear 20 kilos de verdura encima de la cabeza, más 8 kilos de su propia mochila, y ella en ese momento pesaba 55 kilos
y tenía 19 años. O sea, imaginaros lo que puede suponer esto. Entonces, bueno, yo lo que quería saber es por qué, ¿no? Porque realmente había hecho, bueno, había decidido optar por esto, ¿no? Entonces, bueno, me encontré la historia de una chica que fue una niña primero y que tenía, digamos, muy marcada socialmente cuál era su trayectoria. Su trayectoria era básicamente acabar la secundaria y pues casarse o tener una relación con un hombre, tener hijos y luego lo habitual, lo que suele pasar es que esas relaciones se rompen pronto, las mujeres quedan muy jóvenes con varios niños que criar de manera ellas solas, ¿no? Entonces ella no quería eso, ella estaba viendo que llegaban a su pueblo extranjeros, turistas, gente que quería subir al Kilimanjaro y ella quería conocer a otra gente, ella quería sobre todo ser autónoma. Entonces, esta es la historia como una niña que vivía en ese entorno africano, pues ha conseguido su propio sueño de ser una persona autónoma. Todo el mundo quería que se casara, ¿no? Su familia, oye, pues te tienes que casar cuanto antes, tal, no sé qué. Bueno, pues ella no quería casarse, ¿no? Es un poco alguien, un poco un bicho raro en esa sociedad, ¿no? Ahora que ya pues tiene una vida suya, que ella, digamos, es independiente, pues ahora es cuando ella dice, pues ahora ya si quiero me puedo casar, pero ahora, porque yo ya tengo lo que quería, no antes. ¿Cuáles son sus montañas? Pues sus montañas son la desigualdad de género. Ella no ha tenido apoyo familiar en cuanto, digamos, económico, ¿no? Muy poco, porque su familia tenía muy pocos recursos. Su padre murió, pero ella era la hija menor de la tercera mujer de su padre. Entonces, cuando su padre murió, la herencia pasó a los hombres y además pasó a las primeras mujeres. A ella no le quedó prácticamente nada. Sus hermanos tampoco la quisieron ayudar. Sus hermanos le decían, cuanto antes te cases mejor, porque con estas historias que estás haciendo tú, de ser independiente y tal, lo único que vas a conseguir es ser menos atractiva a los hombres, ¿no? Entonces, eso todavía pasa en este mundo. Y bueno, esta es una historia de cómo ella ha podido superar todos esos obstáculos. Bueno, voy 4 historias, me quedan 4, pero no sé, ¿queréis comentar algo? Porque a lo mejor por ahí. ¿Sí? Yo tengo una duda sobre la primera que has comentado, la chica afgana, Sí. que era alpinista. ¿Realmente ella era alpinista profesional? O sea, ¿vivía de ello? O sea, No. es que lo veo, o sea, No. una utopía total. Sí, sí. Ella era ingeniera química y estaba trabajando en una empresa extranjera, pero dedicaba mucho tiempo al alpinismo porque era su pasión, ¿no? Era, digamos, muy buena alpinista, pero tenía su propio trabajo. Cuando llegaron los talibanes, todo eso desapareció. Desapareció el trabajo, desapareció la montaña, etc. ¿Alguna otra curiosidad por ahí? ¿Esas han descartado ¿Tenías así algún grupo y has ido descartando o has ido pillando solo? A ver, al principio ha sido un poco, la selección la he hecho un poco por lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Pues me llamaba la atención esta persona o alguien me decía, oye, mira, pues he leído, por ejemplo, a Aquila la conocí porque había un artículo en prensa diciendo que estaba intentando salir del país. Entonces, bueno, me enteré de su historia, me gustó y la contacté a través de una trabajadora social que la conocía. O sea, me he dejado un poco llevar por la curiosidad que he tenido. Pero bueno, sí que he descartado algunas. Por ejemplo, contacté con una chica porque me interesaba también el tema de las montañas marinas, ¿no? Bajo el mar hay un montón de montañas. Entonces vi que había una chica en California que había hecho pues una tesis y bueno, una investigación bastante en profundidad sobre el tema de las montañas marinas. Entonces contacté con ella y cuando hablé con ella, pues me dijo que estaba financiada por el ejército estadounidense porque ellos querían saber exactamente dónde están las montañas para que no se chocaran los submarinos. Entonces, bueno, por ejemplo, esa historia no la puse porque no me interesaba. O sea, no me interesaba... ¿No te tocó? No. No, porque además ella tampoco parecía estar súper emocionada con el tema, ¿no? Me dijo, bueno, ahora estoy investigando esto, pero luego voy a investigar otra cosa.
Y luego también ha habido algunas historias que quería escribir y al final no he podido, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que me hubiera gustado escribir que es sobre sobre temas de salud mental y montaña, ¿no? Porque las montañas también son muy terapéuticas, ayudan mucho, ¿no? Todo lo que es la naturaleza, pero las montañas en particular. Y bueno, pues también he tratado de conseguir alguna persona que me contara una historia sobre esto y no, al principio pues a lo mejor te dicen que sí, pero luego, o sea, hay gente que te dice que sí, pero luego al final pues no se anima, ¿no? Así que ha habido de todo en este sentido. ¿Tú eres montañera? Sí, claro. A ver, para escribir un libro al final tienes que dedicarle un montón de horas y tienes que hacer algo que te guste y que te apasione, porque si no, pues no tienes esa conexión. Soy montañera, pero diría no soy una super montañera, de esas que suben ahí grandes cosas. Soy de esas que va a la última, de hecho, la que cuando va el todos me van animando, venga, venga, porque claro, me he quedado la última, pero bueno, a mí me gusta y yo subo. Y sí, bueno, Jesús también, mi marido, es bastante montañero y, vamos, y desde pequeña he ido hecho a monte. Yo soy de Donosti, entonces, bueno, ahí pues vamos mucho a monte, ¿no? Igual que aquí en Monte. ¿Aquí más? Aquí más. Así que es verdad que ahora y también, pero a mí desde pequeño pues claro, incluso ahora las personas también no cuidan los padres y tal. Sí. Sí, bueno, yo creo que es una experiencia o sea, que forma parte de tu vida, ¿no? Que es algo que forma parte de ti. Entonces, bueno, cuando tuve que decidirme por qué escribir, porque hay muchos temas en el mundo y dices, no sé de qué escribir, como me pasa ahora, que todo el mundo me dice que pasa el segundo libro y yo pues que todavía no he decidido qué, pero bueno, pues al final ahí me dije, venga. Novela negra en la montaña. Es que ya escribo sobre novela negra, la verdad. Hay gente que escribe bien, ¿eh? Pero yo no soy mucho de novela negra. Bueno, voy continuando y cualquier cosa me comentáis, ¿vale? No sé si, bueno, os he contado que yo este libro lo presenté al Premio Desnivel de Literatura de Montaña el año pasado, quedé finalista y por eso me lo han publicado. Entonces, en este momento yo tenía 7 historias en ese libro, pero quería escribir una y fue esta. Esta es una historia sobre cómo los glaciares están desapareciendo. Es la historia de una científica inglesa, una glacióloga, que fue cuando era pequeña, bueno, cuando tenía 17, 18 años, a Islandia, a este volcán que se llama algo así como Vatnajökull. Yo trato de pronunciar así más o menos, pero bueno, es algo así. Y bueno, a partir de ese momento, cuando ella fue, pues se enamoró de los glaciares. Y desde ese momento, pues lo que ha hecho ha sido viajar por el mundo, viendo tanto glaciares de montaña como las grandes expresiones de hielo, desde Alaska, la Antártida, etc., ¿no? Entonces, bueno, la primera montaña creo a la que se enfrenta es ese trabajo de campo, ¿no? Es estar tratando de compaginar una vida privada y una vida familiar con estos viajes tan largos. Y luego, pues, el propio cambio climático, ¿no? Cómo ella está viendo, o sea, ella misma está siendo capaz de notar año a año o cada X tiempo cuando va a haber determinado glaciar, pues cómo ese glaciar está retrocediendo, ¿no? Y cómo ella se siente al respecto. De hecho, una de las cosas que a mí me interesa bastante es saber por qué ellas han querido contarme la historia y por qué ellas han querido que yo escriba su historia, ¿no? Y ella, por ejemplo, quería que yo escribiera su historia porque quiere dar a conocer lo que está pasando, ¿no? Y la sociedad que sigue siendo un poco receptiva a este mensaje, como lo pongo ahí. Incluso yo misma, que bueno, pues yo tengo también una formación científica y tal, y obviamente nosotros sabemos lo que es el cambio climático y sabemos cómo está afectando ya nuestras vidas, pero bueno, yo misma también descubrí un montón de cosas, ¿no? Descubrí que los glaciares van a desaparecer sí o sí, pues cuando hubiera ya un cambio, ¿no? En la reducción de CO2 a la atmósfera, digamos que ya estamos en un momento que eso ya pues, no tiene vuelta atrás.
Entonces, bueno, descubrí muchas cosas que me parecía que eran muy interesantes y que quería incluir en el libro. Así que bueno, pues ya incluso después de, como os digo, de haber quedado finalizando el premio, lo incluí como una octava historia y además, bueno, también creo que queda mejor 8 historias, ¿no? De 7, bueno, que es un poquito más para leer. Esta es una historia realmente de alpinismo. Esta es una chica que se llama Flor Cuenca, que ha subido varios 8000. Yo la historia que cuento es cuando sube el K2, que como sabéis es la segunda montaña más alta del mundo y es una montaña también, pues una de las más complicadas, una de las que suele haber más accidentes, ¿no? La elegí a ella porque quería cambiar un poco esa, no sé, creo que a veces hay una perspectiva de la montaña como muy deportiva, simplemente deportiva, ¿no? De vamos a conquistar montes y tal. Y ella obviamente también hace eso porque ella sube 8000, pero además tiene, pues lo que pongo ahí, una cosmovisión andina que le daba como una perspectiva diferente desde mi punto de vista, ¿no? Ella piensa que las montañas son apus, es decir, para mucha gente las montañas simplemente pues son fragmentos de roca y hielo o son, bueno, ya está, son seres inanimados. Para ella las montañas son espíritus. Esto también le pasa a los Sherpas. Los Sherpas también consideran que son espíritus, ¿no? Entonces se enfrentan a la montaña de otra manera. Se enfrentan primero pues a través de una casi pedir un permiso, ¿no? Pedir un permiso a la montaña, oye, para estar un poco alineada con la montaña. Y luego también lo que me llamó la atención de ella, la conocí por un post en Facebook en el que sacaba una foto del campamento 1 del K2. Y el campamento 1 del K2 estaba lleno de basura. Era basura de tiendas de campaña, cuerdas, restos de comida, bueno, de latas, de frascos. Entonces era una porquería, básicamente. Entonces ella decía, si realmente los montañeros amáramos la montaña, no podríamos, o sea, jamás dejaríamos esto así, ¿no? Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el montañismo? Se está convirtiendo en simplemente una conquista de una cumbre a cualquier costa. Es cierto que en determinados momentos, obviamente si está en juego tu vida, pues te puedes dejar la tienda de campaña o te puedes dejar todo hecho una basura, pero no siempre es así, ¿no? Y entonces, bueno, ella reflexionaba sobre esto y esto es lo que a mí me llamó la atención a la hora de poder escribir sobre ella. Ella sube sin oxígeno. Habéis visto también últimamente todas estas colas que se están montando pues, en el Everest y en otros montes también, ¿no? Porque la gente, claro, subir con oxígeno es como mucho más asequible, sube muchísima más gente, entonces se organizan ahí pues unos atascos de la pena, porque claro, esas personas están pasando por zonas que son muy peligrosas, que a lo mejor si hay una luz o algún desprendimiento, pues son sitios por los que hay que pasar muy rápido. Si tú me pasas rápido, estás ahí varias horas esperando a que pases en fila india, pues realmente el riesgo se multiplica, ¿no? Entonces, bueno, ella también hace una reflexión, en fin, la hago yo, pero la hace ella. Una de las cosas que ella me dijo en una ocasión es que, digamos, como que yo había sabido explicar lo que quería de manera más bonita lo que ella había sentido, ¿no? Que me parece que es un gran piropo poder haber reflejado lo que ella pensaba una persona que no es yo. Bueno, esta es Rosario Jiménez. Ella, bueno, y esta soy yo porque ella vive en Zaragoza ahora. Y en la presentación que hice en Zaragoza en mayo, pues ella vino. La verdad es que la veis aquí, tiene 95 años, está fenomenal, como podéis ver. Y no solo que está fenomenal físicamente, sino también de cabeza. Todos los días lee un montón de libros y bueno, pues vino a la presentación. Fue muy bonito porque estuvimos las dos firmando libros. Lo firmaba yo y luego lo firmaba ella también. Y bueno, ella... pues como os contaba antes, era una niña cuando estalló la guerra civil. Su padre era carabinero, que era la antigua policía de aduanas de la época, que no sé, seguro que a algunos ya eso suena, a otros
pues no, a mí, por ejemplo, a mí no me sonaba nada. Y bueno, pues vale, pues cuando empezó la guerra, obviamente era un funcionario público, pues se fue a la guerra. Ellos vivían en Bielsa, ella con su hermana y su madre. Entonces Bielsa, que es el pueblecito este del Pirineo aragonés, pues nadie pensaba que la guerra iba a llegar ahí. Pero la guerra llegó ahí, entonces se estuvieron obligadas a algo que les parecía impensable en un principio, que era atravesar los Pirineos, ¿no? Atravesar los Pirineos lo atravesaron en abril. En abril a ella, que en ese momento, bueno, pues era una niña, imaginad que fuera así, le llegaba la nieve a dar por la cabeza. Yo he hecho ese camino, que es Puerto Viejo se llama, que está desde el túnel de Bielsa, un poco hacia la derecha, se coge por ahí hasta el Puerto Viejo. Yo he hecho ese camino en enero, porque ahora hay menos nieve, y en enero no había tanta, me llegaba la nieve por aquí, y la verdad es que es un camino bastante empinado, es un camino que yo incluso en alguna ocasión tuve que utilizar un violet. Entonces pienso cómo esta niña, el día que ella atravesó la frontera, bueno, atravesó los Pirineos para llegar a Francia, lo atravesaron 800 personas. Era una evacuación en toda regla, ¿no? De mujeres, de niñas, de hombres que no podían pues ir a la guerra y también de personas ancianas. Es decir, era una evacuación de población civil. Bueno, luego cuento también lo que pasó en Francia. Ella estuvo en Francia. No quiero contar más cosas. Es una historia larga, como digo, esta historia daba para un libro. Ella quería que yo lo contara por amor a su padre. En el fondo yo siento que esto es una historia de amor, porque ella pues quería mucho a su padre, ¿no? Y sabe que su padre sufrió mucho, como mucha gente, ¿no? En todas las guerras se sufre. Entonces, digamos que el padre era el núcleo alrededor del cual giraba la vida tanto de ella como de su madre como de su hermana, ¿no? Y luego, pues, he puesto también falta de recursos porque todos sabemos cómo fue la posguerra, ¿no? La posguerra fue muy dura y hizo también, pues, que muchas... Por ejemplo, ella siempre quiso ser maestra y, sin embargo, pues, cuando volvió, porque, bueno, obviamente esto lo tengo que contar, ya sabéis que vive en Zaragoza, pero bueno, ella volvió, ¿no?, de Francia y cuando ella, pues, quiso cumplir su sueño de ser maestra, pues, obviamente no pudo porque con sobrevivir, pues tenía bastante la familia, ¿no? Esta es una historia que más de una persona me ha dicho, oye, pues yo tengo una historia similar, tengo una historia, pues eso, de una vida o una experiencia familiar parecida, o mi abuela ha vivido algo así. O sea, esta es una historia que yo creo que ha tocado bastante a mucha gente, ¿no? Luego ella también era una de las personas que me estaba animando, digamos, por decirlo de alguna manera más, a publicar el libro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya tenía una edad y me llamaba de vez en cuando y me decía, oye, Bego, ¿qué pasa con el libro? Que, a ver, que públicalo ya. Yo le decía, bueno, espera un poco, tengo que buscar, tal, no sé qué, yo no sabía que lo iba a publicar. Pero bueno, pues para ella ha sido un momento muy importante en su vida, ¿no? Y de hecho en esta presentación pues vino toda su familia, que bueno, ya no está casada, no tiene hijos, pero tiene sobrinos, tiene un entorno social también muy abundante, digamos. Y bueno, esta es la última historia, que es la historia de María José Blanco. No sé si a alguien os suena, pero cuando hubo la erupción del volcán de La Palma en 2021, ella era la portavoz. Cuando salía alguien en la tele hablando del volcán, era ella. O sea, bueno, salían varios, pero digamos que ella era como la jefa en esa época del Instituto Geográfico Nacional de Canarias y además la portavoz de todos los científicos. Entonces, cuando esto pasó en 2021, a mí la verdad es que lo del volcán, aparte del drama personal que era, obviamente, porque hubo muchas personas que perdieron sus casas y que perdían sus medios de vida, pero luego por otro lado también tenía esta sensación de la naturaleza como el estado unido, ¿no? Como que en la sociedad siempre pensamos que podemos dominar, digamos, nuestro entorno y de repente la naturaleza dice, no, pues hasta aquí hemos llegado, ahora yo me planto y soy así. Entonces, bueno, era una historia también que me llamaba mucho la atención, entonces conseguí contactar con ella
y me contó una historia. Normalmente yo cuando hago las entrevistas pues pregunto un poco en general sobre la vida, ¿no? Y luego ya trato de elegir yo como, como el relato, ¿no? O sea, trato de seleccionar entre todo lo que la persona tiene para exponer, pues trato de seleccionar algo que tenga sentido como historia, ¿no? Porque para uno mismo todo tiene sentido, ¿no? Son nuestros recuerdos, nuestras vidas, pero esto se trata, digamos, de hacer algo que pueda también interesar a otra persona. Entonces, ella fue el único caso en el que me dijo, yo quiero que cuentes esto. Entonces, bueno, yo he contado exactamente eso, que era lo que ella quería que contara. Entonces, es un momento también en el que se ve la vulnerabilidad, digamos, de de los científicos, ¿no? Porque tienen que responder ante no solamente qué pasa con el volcán, sino además tienen que responder a estas expectativas de los medios de comunicación, de la gente del pueblo, oye, ¿qué pasa? Voy a perder mi casa, ¿por dónde va a ir la lava? Tal, no sé qué. En fin, todo esto que está dentro de ellos, que aunque los veamos tan calmados y los veamos, digamos, tan pues eso, tan enteros, en realidad pues hay un sufrimiento también que está ocurriendo dentro.